¿Qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en la segunda parte de esta sesión. Voy a compartir de nuevo mi pantalla para seguir en la parte donde nos quedamos. Entonces, la parte en que nos quedamos era que le estábamos compartiendo a nuestra compañera o viendo la forma de resolver el problemita de su fórmula de la función concatenar, que consistía en que no podía poner las comillas. En su caso es porque su teclado no está debidamente configurado para obtener dicho símbolo, ¿sí? Ya nada más es cuestión de encontrar el símbolo en las teclas con la tecla Shift y ir buscando en cuál tecla aparecen las comillas para colocarlo, ¿sí? Le vamos a pedir a nuestra compañera que si en este momento no lo puede resolver, no se preocupe, ya vio dónde está el problema. Voy a seguir explicando lo demás. Le voy a pedir que ahorita no se preocupe por resolver esto en concreto de la función concatenar, ya lo resolverá después de la clase, ¿sí? Para que ponga mucha atención en lo que voy a explicar, en lo que tiene que ver con la edad. Porque ya identificamos cuál es el problema, ya una vez que busque las comillas y las ponga, va a resolver su problema. Otro comentario que tengo, que en general puede darnos un problema en las funciones o en las fórmulas, es que hay algunas computadoras que en lugar de poner coma para separar los argumentos de una función, tienes que poner el punto y coma. ¿Y eso cuándo sucede o por qué? Bien, eso sucede cuando en el Windows de tu máquina tienes la configuración de la región, tienes que tu compu está en la región una diferente a la de México. Sí, puede estar comúnmente en España, porque sigue todo en español, pero tu compu cree que está en España, entonces utiliza ciertos estilos que se usan allá en España, como el usar el punto y coma para separar los argumentos. Otro también es el usar, en lugar del punto decimal, usan la coma decimal. Y en lugar de separar los miles o los millones con una comita, los separan con puntos. Entonces, si tienes la región en inglés o en España, te puede pasar eso. Y haces la fórmula todo correcto con las comas y no jala, y es porque en lugar de comas debes de poner puntos y comas. ¿Y cómo puedes saber rápidamente? Lo puedes saber cuando vas a poner una fórmula. Por ejemplo, aquí voy a poner una fórmula. Voy a poner igual, voy a ponerle, por ejemplo, suma, que es una función que ya todos ustedes saben. Abro el paréntesis. Y aquí abajo me aparece la ayuda de la función suma y yo observo que entre argumento y argumento, o sea, entre el número 1 y número 2, ¿qué hay en medio de ellos dos? Yo veo que es una coma. Ya con eso yo ya sé que en esta máquina debo de usar comas para separar. Si en la máquina en donde estás ves un punto y coma, pues ese es el que hay que usar, ¿sí? Si tú cambias la región de tu computadora, aunque tú hayas escrito miles de fórmulas con el punto y coma, en automático Excel las cambia a la coma, sin problema, ¿eh? O si este archivo se lo mandas a un gringo o a un español y tú usaste fórmulas con comas, allá no va a haber problema. El Excel interpreta y lo cambia por el símbolo correspondiente, ¿eh? Entonces todo esto que mencioné son los errores comunes en el caso de la función concatenar y el de los puntos y comas para todas las funciones. Bien, voy a continuar con la explicación de la edad. Okay, gracias. A ti, Michelle. ¿Ya se pudo? Ok, si todavía no te preocupes. Ahorita pon mejor mucha atención en lo que vamos a hacer ahorita. Bien, entonces ahorita ya aprendimos la función hoy. Bien. Sí, ya voy donde va usted, Ok, qué bueno.
Sí, No te escuché todo bien, usted escuchó entrecortado. ¿Me vuelves a decir, por favor? sí, al ratito lo checo yo lo del nombre, pero el año de nacimiento, Ok, muy bien. la edad, ya voy donde usted va. Ya Perfecto. Bien, entonces ya expliqué lo de hoy. Ahí está. Ahora bien, siguiente explicación. En Excel podemos hacer operaciones matemáticas con las fechas. Es decir, si a una fecha yo le sumo un número 3, voy a convertir la fecha a una nueva fecha que es 3 días posteriores. O sea, sumarle 3 días. Si a una fecha le resto el número 1, es como si esa fecha la cambio a la fecha de ayer. ¿Sí me doy a entender? Son cosas que a lo mejor nosotros en las matemáticas de la escuela eso no sucede, pero en Excel sí. También sucede otra cosa. Si yo a la fecha de hoy, 12 de noviembre, le resto, o sea, una resta menos fecha en que nací, en este caso Pedro nació el 27 de octubre del 96. Entonces, si a la fecha de hoy le resto la fecha en que nació Pedro, ¿qué resultado va a dar? Va a dar cuántos días hay del 27 de octubre del 96 hasta el 12 de noviembre del 2020, considerando años bisiestos y toda la cosa. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Y esta explicación fue en otro ejercicio o en otro contexto, por ejemplo, me puede servir para saber cuántos días faltan para que se me caduque un medicamento. ¿Cómo podría saber cuántos días me faltan para que se me caduque un medicamento? Haciendo una resta de la fecha de caducidad menos la fecha de hoy. Entonces me va a decir cuántos días faltan para que se caduque. Yo al ver mi base de datos de mis medicamentos, voy a ver algunos medicamentos que dice 1340, 5, 10, son los días que faltan para que se me caduque. Y si yo veo un medicamento que trae el número 0, significa que ese medicamento se caduca hoy, ese día. Y si yo veo en esa lista de días que faltan para que se caduque el número -4, significa que ya lleva 4 días caducado. ¿Sí me doy a entender, compañeros? Entonces, el restar fechas de ahí ya es bien importante, bien útil. Ahora, en el caso concreto para calcular la edad, si yo ya sé cuántos días hay entre el que nació y el día de hoy, si esos días los divido entre 365, me va a dar de forma muy aproximada cuántos años han pasado. Y eso es como lo vamos a resolver ahorita. ¿Sí? Entonces, fíjense. Me voy a mi fórmula que había hecho hoy. Voy a hacer la resta de hoy menos la fecha de nacimiento. Entonces voy a poner hoy menos la celda I15, porque la celda I15 contiene la fecha de nacimiento. ¿Sí? Eso es una resta común y corriente. Voy a dar Enter y yo esperaba ver cuántos días pasaron desde que nació al día de hoy, pero no me pone los días, me pone una fecha. Está pasando de nuevo lo de hace rato con la fecha de nacimiento. La celda en este momento no tiene el formato adecuado para mostrar dicho dato. Entonces, aquí véase en la cinta inicio, en esta persiana que está en el grupo número, dice fecha, me está reportando que esa celda J15 tiene formato de fecha. Aquí no me conviene que tenga formato de fecha. Yo quiero que tenga formato de número. Ahí está. Y entonces, 8,782 son los días que ha vivido Pedro Cisneros. ¿Hasta aquí dudas, preguntas?
¿Todo bien, chicos? Sí, todo bien, profesor. Muy bien, qué bueno. Todo bien. Ahora pero yo no quiero días, yo quiero años. Entonces voy a hacer lo que les platiqué. Voy a dividir todos esos días entre 365. Entonces, como voy a dividir todo el conjunto, los encierro entre paréntesis a todo ese conjunto. ¿Sí? Para decir que esto es un bloque. Todo ese bloque lo voy a dividir con la diagonal, que es el operador de la división, entre 365. Ahí está. Es una división que divide lo que me da de resultado una resta entre 365. Le doy enter y ahí está. 24 años con 0.06 años. ¿Sí? Acaba de cumplir los 24 años hace poquito, el mes pasado. ¿Sí? Si yo ya quiero que eso se calcule a todos mis pacientes, arrastro la fórmula a todos ellos y ahí está. Tengo un paciente de 100 años que nació el 2 de febrero de 1920. Todos tienen una parte decimal, ¿sí? Aquí, si dijera 24.5, hay que tener en mente que no significa que tenga 24 años con 5 meses. Significaría que tiene 24 años con 6 meses, porque 0.5 sería la mitad de un año. La mitad de un año son 6 meses. Hay que tener en cuenta esto. En la práctica o en la realidad, recomendación, si calculas la edad de esta manera, hay que cambiarle su formato a dejarle siempre solamente un decimal. Todos han de saber, porque eso es parte de un conocimientos básicos de Excel. Aquí en el grupo de formato de celdas, abajito de la persiana de número, están estos otros botones. Estos últimos dos son para disminuir decimales y el otro para aumentar decimales. Ahí tengo en mis edades 2 decimales. Si le pico al botón de disminuir decimales, voy a dejarlo la edad con un solo decimal. Fíjense, le voy a dar un clic. Me le quito un decimal. Y vean, aquí tengo este paciente que tiene 54.8 años. O sea, todavía no llega a los 55, el señor Luis Ramos. Pero si yo le quito un decimal más, va a redondear y ese 54.8 se va a convertir en 55. Fíjense, ahí va, le voy a dar clic. ¡Sas! De 54.8 me lo brincó a 55. ¿Sí? Ya, caray, ahí ya no le va a gustar a Luis Ramos, que todavía no tiene 55. Por lo tanto, si se usa este método para calcular años o edad, hay que dejarle un decimal siempre para que de menos vean nada más los años cumplidos y no se los vaya a redondear y les cambie la edad a las personas. ¿Sí? Entonces, en este pequeñito etapa, este pequeñito paso, aprendimos que existe la función hoy, que puedo hacer cálculos con las fechas, que a una fecha posterior le resto una fecha anterior, me da cuántos días han pasado, y si la divido entre 365, pues me da los años, ¿sí? ¿Preguntas de este primer método de la edad? Ok. No, maestro. Perfecto. Bien. Ahora les voy a mostrar otro método. Todo bien, maestro. Les voy a dar, a explicar otro método, un poquito, no un poquito, este es totalmente exacto para calcular la edad. Porque es importante decir que no es totalmente exacto, porque el año no tiene 365 días, tiene 364 punto no sé qué. Entonces, en algunos casos pueden tener un paciente que cumple años hasta el día de mañana y ya diga que ya tiene esa edad. O sea, puede ser un detalle de ese tipo. Entonces, voy a mostrarles otro método para calcular de forma exacta.
Fíjense, este es a través de una función que simplemente le digo, dime cuántos años hay entre esta fecha y esta, y ya me da el resultado. Incluso esa fórmula también, esa función también me puede servir para decirme cuántos meses hay entre dos fechas o cuántos días. Y es de forma exacta. Voy a borrar la primera fórmula de la edad para poner la función. Fíjense. Le voy a poner igual. Y esa función se llama si fecha. Si fecha. Así se llama. Y abro paréntesis. Esa función en realidad no es una función de Excel, es una función del abuelito de Excel que se llamaba Lotus 123. Antes de que Excel fuera el mero mero de las hojas de cálculo, ese programa Lotus 123 era el que mandaba a nivel mundial. Y cuando nació Excel, para ser compatible con lo que ya había, incorporó esa función, porque Excel no la tiene. Entonces, por eso no me aparece ninguna sugerencia de la función, ¿sí? Y sin embargo, si va a trabajar, si va a funcionar. Entonces, el primer argumento de la función fecha es ponerle la fecha 1 o fecha anterior o fecha inicial. Entonces, la fecha inicial fue cuando nació, que es la I15. Luego, coma. Y la segundo argumento es la fecha posterior, o sea, la fecha de hoy. Entonces escribo hoy, abro y cierro paréntesis. Acuérdense que esa función siempre va a contener o se sustituye por la fecha del día de hoy. Luego, coma. El tercer argumento de la función si fecha es una clave que hay que poner para que sepa la función en qué unidad quiero medir el tiempo transcurrido. Y va entre comillas. Si pongo entre comillas la Y, ¿qué creen que signifique? La Y. Years, exactamente. Entonces, si pongo la Y, me va a dar el resultado en años. Miren, le voy a dar Enter y me dio el mismo resultado, 24 años. Nunca me le va a poner decimal, son años cumplidos. Ahí está. Y si le cambio en lugar de Y, le pongo la M, ¿qué creen que será? De meses. Months o meses, coincide con el español, porque realmente está en inglés. 288 meses. Y si le pongo la de days, de días, pues me da los días. Y son los mismos días que vemos que no sé si recuerdan. Entonces, esta función es totalmente exacta. Entonces, va a ser con years. ¿Ok? Entonces, ya llevamos la función concatenar, la función extrae, la función hoy y la función si fecha, ¿eh? Para que las vayan anotando, que las deben de conocer todas esas. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Con esto terminamos el paso 5. Ahora vamos a buscar el paso 6. Maestro, en mi Office no, bueno, en mi Excel no aparece la fórmula así fecha. No importa, puedo trabajar con el de hoy. No importa que no, de hecho en ningún Excel aparece la función si fecha. Pero si la usa, sí funciona. Ah, ok, gracias. Sí. Y otra cosa, maestro, entonces dejamos el ejercicio con las dos fórmulas, porque si ya le ponemos la de sí fecha, redondea todo para abajo a los 54 años, a los 41, que le quita los puntos 4 y los deja todo en punto 0. Sí. ¿Así lo dejamos? Sí. De hecho, Ok, gracias. cuando me entreguen el ejercicio, me lo entregan unas fórmulas con si fecha y otras fórmulas con la división entre 365, es correcta, ¿eh? No importa que esté calculada la edad, ya sea con ambos métodos o con uno de ellos. ¿Sí? Va.
Gracias. Para mí, Maestro, se considera buena. Adelante, Alejandra. no, soy Laura. Ah, A Laura, mí me perdón. parece edad 2400.0% con Ah, esa Ahora fórmula que me dio. le pregunto a la comunidad, ¿qué creen que será el problema? Igual en el formato ¿El lo va a tener formato? en porcentaje. Así es. Quiere decir que nuestra compañera tiene el formato de porcentaje. Entonces, en la persiana, primero hay que ponerse en las celdas donde está el problema. Y acá en la persiana de formato seguramente va a decir porcentaje. Lo abre y como queremos ver años, que es una cifra numérica, elija número. Ah, ok. Y ya con eso se corrige. Ok, gracias. Muy bien. Profesor, algo que yo quería preguntarle de lo de la fecha del medicamento de caducidad. Sí. Ya ve que en la mayoría de los casos dice que automáticamente nos va haciendo referencia los días que en su momento si lo ocupamos para saber cuántos días queda de caducidad, automáticamente se va haciendo. Mi pregunta es, ¿el libro se hace automáticamente con o sin internet? O sea, ¿se va actualizando? Ah, sí. No, para esto, bueno, qué buena pregunta haces, Rose, porque actualmente ya las nuevas generaciones, como ustedes, están más acostumbrados a que todo está en internet, ¿no? Y que todo se jala de ahí y hay que estar conectados. En este caso, no depende para nada de internet, ¿eh? Para nada depende de internet. La única dependencia va a ser de la fecha y hora de la computadora. Nada más. Si tú abres un archivo y dices, ah, caray, ¿por qué esas cantidades que no son lógicas? Ya te fijas, es que la fecha y hora de máquina está mal. Se la cambias la fecha y hora y en automático todo se arregla en tu Excel. ¿Sí? Entonces, nada más depende de la fecha y hora de la compu en la que estés. Que se supone Ok, que todo el entonces mundo la quiere debe decir que tener bien. muy bien. Quiere decir que si comparto yo el libro, como había dicho, si lo comparto a una persona que no tiene actualizada su fecha y hora en su computadora, puede pasar eso, entonces. Así es, Ok, exactamente. esa era mi duda. Gracias, profesor. Entonces ya se supone que todo el mundo debe de cuidar que su fecha y hora esté correcta, ¿no? Y ya mientras te cuides eso, no hay problema. Muy bien. Ya saben, cualquier momento que tengan pregunta, me interrumpen con toda confianza y la vemos. Bien, ahora vámonos al siguiente paso. Dijimos que sigue el paso 6. Déjenme ver dónde anda el paso 6. Acá anda el paso 6. El paso 6 dice, costo de atención en dólares. Si el paciente pertenece al grupo omega 3, ese costo es de $40. Y si pertenece al grupo control, el costo es de $10. Y entre paréntesis dice que debemos utilizar una función que se llama la función sí. Bien, vamos a ver. Entonces, esto se refiere a esta columna que dice costo. Yo quiero saber cuánto me representa el costo de ese caso, de ese paciente. Como en este ejercicio estamos suponiendo que los pacientes se les va a agrupar en dos segmentos, el grupo control y el grupo omega 3. El grupo omega 3 se le da un suplemento con omega 3, entonces nos implica un costo de $40, ¿sí? Ya sea en un mes, en un año, en una semana o una toma. Y los pacientes del grupo control, a eso se les da un placebo, o sea, a ellos no se les da realmente la sustancia. Entonces sale más barato, nos salen $10. Entonces, la idea es que en cuanto nosotros elegimos a qué grupo pertenece ese paciente, de forma automática, la columna del costo solito se ponga qué costo va a tener, sin que yo tenga que escribir el número, ¿sí? Entonces, y se va a fijar en qué grupo está el paciente para que ponga el valor correspondiente. Entonces, ahí vamos a necesitar una función muy, muy útil que se llama la función sí. Y se llama así porque es como una pregunta.
Si se cumple esta condición, entonces en esta celda vamos a hacer esto. Pero si no se cumple, entonces vamos a hacer esto otro. Así es como funciona esa función sí. Entonces, esa cosa que vamos a hacer en la celda puede ser poner un valor, poner un texto, ejecutar cierta fórmula. Por ejemplo, si digo, si el paciente es masculino, entonces aplicar esta fórmula para su peso ideal. Porque si es mujer, tengo que aplicar esta otra. ¿Sí? Entonces, para ese tipo de cosas se usa esta función. En este caso, vamos a ver la forma de implementarla, la forma más básica o más sencilla. Fíjense. Entonces, como es una función, a fuerzas el igual. Ahí va el igual. Y me dijeron que se llama la función sí. Pues entonces le escribo sí. Ya ven que tenemos 4 funciones que comienzan con esa palabra. La que vamos a aprender. Y hay otras. Sí.error, sí.nd y otra que se llama signo. Entonces, la buena o que vamos a ocupar ahorita es la que se llama sí. Entonces, le doy doble clic y ya se pone su paréntesis. Y aquí abajo está se llama leyenda el cuadrito, Me dice mi guía y me dice que tiene 3 argumentos. El primer argumento se llama prueba lógica, el segundo argumento se llama valor si verdadero y el tercer argumento se llama valor si falso. En el segundo argumento de valor si verdadero voy a poner el número, la palabra o la fórmula que quiero que quede en esa celda si es que la prueba lógica se cumple. Y si no se cumple la prueba lógica, se va a poner en esa celda o se va a hacer en esa celda lo que se ponga en el tercer argumento que se llama valor si falso. Bien. Y la prueba lógica es una comparación siempre para decir, el valor de tal celda es igual a esto, o en la celda hay un valor mayor que lo que dice tal otra celda. En este caso vamos a decir, si la celda en donde está el grupo al cual pertenece el paciente dice la palabra omega 3, entonces vamos a poner en valor si verdadero el número 40. Y en valor si falso vamos a poner el 10. O sea, si no se cumple que sea de omega 3, entonces por lógica quiere decir que pertenece al grupo control. Y si pertenece al grupo control, le toca un 10 de costo. Vamos a hacerlo. Entonces, prueba lógica. ¿En qué celda está el grupo al cual pertenece mi primer paciente? Está en la celda B15, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, si B15 es igual a la palabra, siempre las palabras van entre comillas, a la palabra omega 3, cierro las comillas. Esa es la prueba lógica. Esa es la pregunta. ¿Sucede que la celda B15 contiene la palabra omega 3? Esa es la pregunta. Ok, ¿qué voy a hacer si esa pregunta se cumple? Coma. Voy a hacer que aparezca el número 40, entonces le pongo el 40. No lleva comillas porque no es una palabra, es un número. ¿Sale? Coma. ¿Qué voy a escribir en la celda si no se cumple que sea omega 3? Pues si no es de omega 3, quiere decir que es del grupo control. Y si es del grupo control, vamos a gastar solamente $10. Entonces le ponemos el 10. Y ya, la función sí solamente tiene 3 argumentos. Ya acabó. Cierro mi paréntesis. ¿Sí me explico la lógica de esta función, compañeros? Sí, maestro. Bien. Es súper útil esta función. Se usa muchísimo. Bien. Entonces, ya le voy a dar Enter. Y me puso un 10. A ver si es cierto. Si es 10, quiere decir que esa persona es de control
Exactamente, es cierto. A ver, ¿qué pasa si siempre no era de control, era de omega 3? Se lo cambié aquí. Ahora me voy a recorrer a ver qué pasó con esa celda. Ya dice 40. Cambió, ¿verdad? Yo no lo cambié. La función va a cambiar de acuerdo si se cumple o no mi condición. Entonces ya probé que sí funciona. Lo arrastro la fórmula a todos los pacientes y ya aparece el valor correspondiente, 10, 40, según donde sea. El último dice que es 10, quiere decir que tiene que ser del grupo control y está bien. María Guzmán, sí es del grupo control. Exactamente. Entonces ya vimos que sí, la función sí funcionó perfectamente. Como comentario de esta función, pudo haber sido abordado y también queda bien, es lo mismo, preguntar, en lugar de buscar a los omega 3, buscar al grupo control. Entonces, esta fórmula, voy a hacerla de otra forma. Puedo haber dicho, si B15 es igual a control, coma, entonces poner el 10. En caso contrario, poner el 40. Y ambas dos modalidades son lo mismo. Funcionaría igual. ¿Sí me doy a entender, compañeros? Para el caso de este ejercicio, lo vamos a dejar como la lógica que nos está pidiendo. Decía, si es de omega 3, entonces que ponga que se le va a representar un costo de $40. Y en caso contrario, o sea, del grupo control, va a representar un costo de $10. Ahí está. Bien. Me voy al siguiente paso. Ya saben, cuando haya preguntas, inmediatamente, por favor, pidan la palabra, hablen y los atendemos. Me voy al índice. Yo, profe. A sus órdenes. Una pregunta. Entonces, ¿qué función tiene la coma o cómo es que Excel en automático detecta que 40 y 10, o sea, que solamente detecte los 40 y los 10? Que no sé cómo explicárselo. ¿Qué función tiene en sí la coma en esta fórmula? Ok. La coma es cuando se inventó Excel, digamos por así decirlo, una manera para se estandarizó que en todas las funciones de Excel, que son más de 300, nosotros ya vamos como 5, nos faltan 200 y tantas. Se estableció cierta norma de cómo va estructurado. Entonces se dijo, todas las funciones deben tener un nombre. Y ustedes ya saben, concatenar, si fecha, si, hoy, deben tener un nombre que tenga que ver con la actividad que hace. Segundo criterio o condición, debe tener paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Ok, todas las funciones lo tienen. Siguiente condición, como las funciones son como una fórmula precocida o preelaborada, a la cual le damos los ingredientes, esos son los ingredientes con la cual la función va a trabajar y me va a entregar un producto transformado con esos ingredientes, me va a generar algo. Esos elementos se les dio el nombre de argumentos. Todas las funciones ponen dentro de los paréntesis las piezas, los ingredientes que necesitan para generar un resultado. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos para decir que aquí termina el primer ingrediente, luego sigue el segundo y luego sigue el tercero? Entonces se pusieron de acuerdo y dijo, pues vamos a decir que es la coma. Y en los países de habla inglesa y en Europa va a ser el punto y coma. Así fue nada más por regla, por definición, se eligió la coma para que Excel sepa que ahí termina un argumento. Luego otra cosa, ya cuando se inventa una función,
la función ya sabe qué ingredientes necesita para poder trabajar. Por ejemplo, ustedes hicieron el ejercicio preliminar, usaron la función pago, ¿sí se acuerdan? Espero que todos lo hayan hecho. La función pago Sí. es una función que me calcula de a cómo deben ser los pagos en un préstamo que va a tener una tasa de interés a cierta cantidad de pagos y sobresaldos insolutos. Y entonces la función, ¿qué realmente, cómo se hace ese cálculo? ¿Quién sabe? Yo no soy financiero. Pero la gente que sabe de eso diseñó internamente cómo debe de operar esa función para que te calcule pagos fijos y que ya vayan en esos pagos el interés que va a pagar y que se calcule que a las tantas mensualidades que tú establezcas se cubra totalmente la deuda. Entonces, lo único que le tengo que decir a la función, ¿cuánto es mi préstamo? ¿A qué tasa de interés? ¿Y en cuántos plazos? ¿En cuántos pagos? Y ya, yo no me desentiendo y la función hace su trabajo y me devuelve el resultado. ¿Sí me doy a entender, compañera? ¿Sí con esto sí le respondo un poco su pregunta? Sí, gracias. Es que, vaya, no me quedaba muy claro que en sí la función del punto es como terminar, vaya, como su nombre, terminar para seguir con el siguiente tema, me dice, como si fueran dos ingredientes. Es la coma. Ujú. Es la coma, no el punto, ¿eh? Sí, la coma. La coma. Sí. Así es. Por definición, se decidió que ese fuera el símbolo para separar un argumento de otro. Pudieron haber usado otro, ¿sí? Así como en los correos electrónicos, es juan.perez@hotmail.com. Se inventó que el arroba era el símbolo que iba a separar el nombre del usuario con el dominio, o sea, en qué lugar está su correo. Ese símbolo se les ocurrió poner. Igual fue lo mismo. La coma, esa se les ocurrió poner. Porque, bueno, si es algo similar, en el lenguaje se usa la coma para hacer un alto en la lectura, ¿no? O sea, como hasta aquí y hasta aquí. Pero pudo haber sido otro símbolo. Ok, espero que con esto ya quedó un poquito más claro. Y si no queda claro, me dice y lo explicamos de otra manera. Es correcto, Maestro. no, ya entendido. Muy bien. A ver, Maestro, a mí me da 10, pero no me da 40. ok, cuando ya arrastraste a todos tus alumnos, a todos tus pacientes, Sí, ya los arrastré. y aunque tú le cambies a control u omega 3, siempre te pone el 40, Sí, no, me pone 10. puros 10 y nada de 40. Ajá. No. Ok, a ver, te voy a mostrar la fórmula en la pantalla y compárala con la tuya. ¿Qué le ves diferente? A ver. Sí. Igual está. ¿Está igual? Sí. Ah, ok. Ahora fíjate en tu columna donde está el grupo, te recorres hasta la izquierda en la columna B y fíjate cómo tienes aquí, a lo mejor todos son del mismo grupo. El del grupo no lo he cambiado, nomás decía, no tengo grupos, por eso no aparecía. Ah, ahí está el detalle, como dijera Ajá. Cantinflas. ¿Sí? Sí. Lo que nos va a decir la